Hola a todos. En el taller del día vamos a responder dudas principalmente de la tarea. Yo les voy a mostrar los últimos detalles que me quedaron pendientes y el resto va a ser que ustedes me hagan todas las preguntas que quieran, que tengan de la tarea, dudas en general o cualquier cosa que quieran ver en verdad, porque si tienen algo en específico que quieran ver en el computador, en la plataforma, también está la opción de que lo revisemos a medida que ustedes me vayan solicitando. ¿Ya? En los últimos talleres vimos todo esto, lo que tenía que ver con el tema de los engranes, del asistente de diseño, y vamos a profundizar en cómo usarlo en algunas cosas que me quedaron pendientes de las clases anteriores. Y después de eso, estoy atento a todo lo que ustedes me puedan pedir. ¿Ya? Bueno, si recuerdan bien, este era el asistente de diseño de engranes. ¿Ya? Nosotros vimos lo que tenía que ver con la parte geométrica. Vimos cómo definir cada una de estas cosas, qué significaban, hicimos la relación con los contenidos de la clase y nos quedamos aquí, vimos todo lo que tenía que ver como con el tema del diseño, ¿cierto? Hablamos de esto de los modelos paramétricos para darle la información de entrada al sistema. Hablamos del tema de los factores, que estos factores eran relativamente una parte bien importante del cálculo, porque cada uno de estos factores tenía su propio procedimiento de cálculo que podía ser complejo, pero que la gracia es que muchas veces uno podía obtenerlos de las tablas que están dadas por el mismo sistema, por la norma. Recuerden que todo esto tiene que ver con un estándar de diseño del AGMA. Y bueno, la ventaja es que también el software en sí tiene los factores, las tablas de los factores y las fórmulas que son determinísticas que las permite calcular automáticamente. Por ejemplo, los factores geométricos del caso contacto. Hay otros factores que uno tiene que definirlos sí o sí, porque van a depender del diseño propio, de cómo uno configura el sistema, y que eso hay que ir estudiándolo caso a caso, y que son los mismos que están disponibles eh, en los libros, en los estándares de diseño, que los vimos en clase, lo conversamos y todo lo demás. ¿Ya? Y bueno, muchos de estos factores van a depender de cómo ustedes diseñaron su caja. Por ejemplo, el factor de montaje va a depender de cómo ustedes ponían el eje, el engrane en el eje, todo ese tipo de cosas. Y al final de cuentas, lo que habíamos conversado era que para la primera iteración de diseño ustedes podían hacer todo esto en una planilla, donde todos estos factores lo podían asumir como uno y estos factores geométricos asumirlos como un valor aproximado. Y después cuando tienen un diseño más aterrizado, les convenía utilizar el software. ¿Ya? Y bueno, ahí es un poquito de iterar. Siempre hay temas de iteración en el diseño y que también practicando, o sea, haciendo esto varias veces, uno puede ir sabiendo cómo diseñar. Pues, mucho de la experiencia se puede aprender utilizando esto y diseñando en granes como tal. ¿Ya? También, bueno, si ustedes quieren usar otro estándar de diseño, existen muchos más estándares de diseño, no solamente el que vimos en clase. Por ejemplo, el ANSI ACMA 2001, modificación 2005, es similar al que vimos en clases. Si se fijan, tiene los mismos parámetros aquí en factores, son parecidos, pero se agregan algunos factores más, ¿ya? Hay ciertos factores más porque la norma de diseño de ACMA se actualizó, porque se generó más conocimiento en la industria, más exigencias, ¿cierto? Más información de entrada. Por lo tanto, la versión del 2005, 2001, revisión 2005, que está configurada en Inventor, es similar, tiene los factores parecidos a los que hemos visto, por ejemplo, los factores geométricos, tanto para el esfuerzo por contacto como el esfuerzo por flexión, son similares. Sin embargo, se agregan muchos a partir de nuevas experiencias. Por ejemplo, aquí hay uno de alineamiento de malla, de proporción del piñón, que esto a fin de cuentas lo que hace es esta ecuación que habíamos visto de diseño de engranes, de esta ecuación que habíamos dicho que era sigma b, por ejemplo, para el caso de flexión, igual a wt, ¿cierto? Dividido en el ancho de la cara por el módulo
por este factor J, y después por esta pitatoria de factores K, ¿cierto? Lo que hace esta norma de diseño es justamente modificar cuántos factores K considera. Esta parte permanece más o menos similar, porque esta es la parte física de la ecuación, la que vincula la carga con la geometría. ¿Ya? Y aquí, en esta parte de los factores K, es donde están todas las correcciones que uno puede hacer y donde entra en juego todo esto. Para contacto superficial pasa similar. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren, por algún motivo, utilizar otra versión de la norma, por ejemplo, la versión más nueva, para verificar que sus engranes están bien calculados, pueden hacerlo. ¿Ya? O para actualizar su diseño. Por ejemplo, si yo calculo este set de engranes que diseñé, que un engrane helicoidal con una relación de reducción de 2,5, módulo 5, número de dientes y ancho de cara. Si yo lo calculo con la Legacy ANSI, que es la que vimos en clases, calculo, me sale que los factores de seguridad están por sobre lo que yo quiero, que es de 2. Si yo cambio la norma, si yo calculo, ahora el factor de seguridad bajó, porque esta norma considera más cosas. Ahora bien, yo aquí no rellené con lo que es realmente. Tendría que yo haber modificado estos factores a partir de lo que de verdad yo tengo. Pero muchos de estos, por ejemplo, si yo lo dejo aquí como 1, pueden ser equivalentes a lo que yo tenía antes. Pero fíjense que si yo modifico el estándar de diseño, tengo que aquí verificar que cada una de estas cosas qué significa y cómo me modifica la ecuación para yo poder rellenar la información correctamente. ¿Ya? Y puede que con un estándar de diseño tenga distintos factores de seguridad porque son distintos procedimientos de cálculo. Si nos vamos aquí a la página de Autodesk, o sea, si ustedes aprietan aquí, donde sale este signo de interrogación, los va a redirigir automáticamente a lo que es cada uno de estos factores por si ustedes requieren más información. ¿Ya? Recuerden que el Handbook de Inventor tiene todo lo que ustedes requieran por detrás. De hecho, esta es la parte de, por ejemplo, de cómo usar el Handbook, pero si ustedes se van aquí donde dice, si aprietan aquí en la pestaña de diseño, si se van aquí donde dice Handbook, pueden ir a donde están todas las expresiones matemáticas como tal, a todas las fórmulas que están por detrás. Si se fijan aquí, cada uno de los elementos mecánicos que hemos revisado y que están disponibles en el software están puestos aquí. O sea que si ustedes quieren revisar más el detalle del cálculo, pueden irse aquí a la ventana de engranajes, engranaje recto, engranaje cónico, lo que sea, buscar la norma de diseño, por ejemplo, Legacy ANSI, apretar acá y les va a salir la fórmula. Fíjense que esta es la fórmula para el contacto, factor de seguridad en contacto. Es similar a la que vimos en clase. Si se fijan, como este es el factor de seguridad, esta es la parte del cálculo de esfuerzo y esta es la parte del cálculo de material. Está relativamente modificada, o sea, está puesta con la notación del software. ¿Ya? Por ejemplo, en vez de usar WT para la carga tangencial, se usa FT. Pero bueno, es equivalente. Acá está la de flexión. Si se fijan en la flexión pasa lo mismo, están divididas las cosas, o sea, está puesta como factor de seguridad. Pero fíjense que es equivalente a lo que vimos en clase. Por ejemplo, el factor de geométrico de la constante material para el contacto está aquí, es lo mismo que vimos en clase. Y aquí también, si ustedes quieren profundizar en la ecuación para cada uno de estos factores, pueden verificarlo. Por ejemplo, el de velocidad, el factor de velocidad, o el factor dinámico, por decirlo así, pueden ver aquí, revisar cómo lo calcula el software. Y el software aquí utiliza lo gráfico, ¿ya? Lo gráfico. Si ustedes recuerdan del libro, de lo que vimos en clases, voy a mostrarles para que recordemos. Recuerden que los libros están disponibles en la página del curso. Ustedes pueden revisarlo desde ahí. Si es que requieren revisar toda esta información. Entonces, si nos vamos al factor de velocidad, este KB, vamos a ir al libro del factor KB, como lo pueden encontrar ustedes en lo libre, como lo revisamos anteriormente, es mediante una fórmula. ¿Ya? En el formulario que yo les subí también está la fórmula, está esta fórmula que está acá. Sin embargo, también se puede leer a partir de gráficos, según la calidad, según la velocidad en el punto de paso, que habíamos conversado que esas eran las variables que influían en este problema para el cálculo de KE. Pero lo importante, fin de cuentas, es que toda la información también está disponible en Internet, en el Handbook de Inventor. Entonces, si ustedes quieren saber cómo calcular ciertos factores,
pueden hacer referencia al software. Por ejemplo, para calcular el factor geométrico J, pueden usar las tablas o también pueden usar estos gráficos. O pueden ir directamente a la norma de ACMA. Pero ustedes aquí pueden darse cuenta que este Legacy ANSI es equivalente al que vimos nosotros en clase. Ahora bien, si por algún motivo ustedes quieren revisar otras normas de diseño, por ejemplo, la versión actualizada, pueden seleccionar aquí en el Handbook de Inventor las fórmulas de la versión actualizada. Si se fijan en este caso, la versión actualizada es similar al Legacy ANSI, pero como yo les comenté, agrega más factores. Lo mismo para la flexión, agrega más factores. ¿Y qué son estos factores? Bueno, aquí está explicado qué es cada factor, cómo se calculan, qué significa, y aquí pueden profundizar en ese tipo de cosas. Lo mismo con otras normas de diseño, por ejemplo la CSN, podemos ver aquí cómo es la fórmula para calcular el esfuerzo en Longrange, el factor de seguridad en Longrange, a partir de otro estándar de diseño. Y aquí está explicado cómo se calcula, en qué consiste. Algunas normas son más complejas que otras, tienen distinta información, entonces ustedes pueden aquí, bien, o sea, esta que está acá, perdón, dice cálculo para CSN, ISO y DIN. O sea, aquí están las tres puestas, cómo hacerlo. ¿Ya? Pero bueno, distintas fórmulas requieren distintas, o sea, perdón, distintos estándares de diseño, utilizan distintas fórmulas, muchas veces se basan en lo mismo, simplemente modifican los factores, porque eso es lo que cada industria quiere priorizar, o cada estándar o cada país quiere priorizar en su cálculo, o distintas cosas. O sea, existen distintos métodos de cálculo que se basan en principios similares, pero que pueden hacer que todo sea más fácil o más difícil, dependiendo de lo que te pida la norma. ¿Ya? Si tú te quieres certificar, por ejemplo, a la ISO, entonces tienes que cumplir el estándar de la ISO. Ahora, importante, muchas veces estos estándares están restringidos porque hay que pagarlos. ¿Ya? Entonces ahí tienen que tener cuidado. O sea, si yo quisiera saber cuál es el detalle del estándar ISO completo o del DIN, quizás tengo que buscar dónde está ese estándar en la página de la ISO, en la página de los estándares de alemanes, y muchas veces esos estándares son pagados. Entonces, para conocer el detalle de la información hay que pagar, lamentablemente. Lamentablemente. Así que yo no les puedo mostrar más que lo que está disponible para enseñanza, que para enseñanza está disponible, por supuesto, los libros. Ustedes pueden revisar en la página del curso, con las fórmulas, resumen, algunas tablas, etc. Está disponible este Handbook de Inventor con las fórmulas también que están programadas por detrás. Pero todo lo que tiene que ver con la norma en sí, muchas veces están restringidas y hay que pagarlas. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren tener acceso a esas normas, tendrían que comprar, por decirlo así. Ahora, la gracia es que igual los libros y el Handbook de Inventor y los handbooks que yo les compartí en general tienen las fórmulas disponibles con explicaciones para que ustedes, por temas de aprendizaje, no requieran pagarlo, pero a futuro si se van a acreditar a la ISO, a la DIN, todo ese tipo de cosas, y como empresas o como persona, como diseñador, o para verificar una máquina, para certificarla, consideren a veces que van a tener que comprarlo estándar. ¿Ya? Bueno, y como yo les mencionaba, puede que mi diseño original cumpla en un estándar, como un estándar más antiguo. Si yo, fíjense aquí, calcular responde bien, pero si yo lo actualizo al 2005, ya bajaron los factores de seguridad, entonces quizás yo tengo que hacer un rediseño. Por ejemplo, ¿qué pasa si con la ISO funciona bien? Con la DIN también funciona bien, entonces distintos estándares utilizan distintas cosas. Obviamente no es tan fácil como cambiar la pestaña y recalcular, no es tan fácil. Es como, porque muchas veces yo tengo que modificar los factores acá, pero como una primera iteración es para ver si cumple o no cumple, simplemente yo lo cambio acá, calculo y después puedo irme aquí al factores a revisar el detalle. ¿Ya? Ahora, también hay otros métodos para calcular y diseñar engranes. Si se fijan aquí, hay otra pestaña para cálculo de engranes, un método de BAC simple, diseño simple, después acá te dice Merritt, diseño complejo, y cada uno de estos métodos, nuevamente, son métodos alternativos que ustedes pueden utilizar para calcular sus engranes. Por ejemplo, si quieren usar las fórmulas que están por detrás de BAC, es simplemente esto que está aquí, que lo hace por carga admisible y de una ecuación simple, y en caso de Merritt, es como una modificación a BAC, que considera más cosas, un poquito más complejo. ¿Ya?
pero de todas formas estas fórmulas de diseño son más simples que los estándares porque sirven para diseñar justamente, o sea, para programarlas fácilmente en el computador, correr varios casos y después seleccionar la geometría óptima. En cambio, el estándar de diseño, que están aquí, por ejemplo, de la ISO, de la DIN, ya son más complejos porque consideran muchas más cosas y porque por detrás también tienen un sentido de acreditación frente a esa compañía. O sea, si yo me quiero certificar en ISO, tengo que cumplir los estándares de ISO para poder yo decir que mi máquina, mi engrane, mi producto cumple con las normas de ISO. Entonces tengo que seguir unos procedimientos un poquito más estrictos, por decirlo así. Ya. Eso. Entonces, Legacy ANSI para partir está suficientemente bien para nosotros. Si ustedes quieren actualizarse, usen el 2005. Ahí corren su cuenta de ver cómo aplicarlo. Si quieren probar otros temas, si quieren hacer la ISO, por ejemplo, que es más universal, porque es el sistema internacional, pueden también revisarlo el estándar aquí, con las fórmulas que les compartí. Pero si quieren apegarse a lo que vimos en clase y a lo que está en el libro, usen Legacy ANSI, que es exactamente el mismo estándar que vimos en clase. Y lo último que me faltó ver aquí, en temas de engranes, es que esta parte de pestaña define los factores, pero recuerden que nosotros hablamos que, por ejemplo, el factor de velocidad depende de la calidad del engrane. Y esta calidad de engranes, como lo conversamos, depende del método de manufactura que yo tenga el engrane. Y revisamos tipos de métodos de manufactura de engrane y todo lo demás. Entonces aquí abajo donde dice precisión, ¿ya? Aquí esta pestañita que está aquí, si ustedes lo seleccionan, pueden elegir la calidad de su engrane según la norma de diseño. Por ejemplo, en el caso de ACMA, la calidad estaba medida con este QB y pueden revisar aquí en precisión, pueden ver justamente el QB varía entre 2 a 2, ¿ya? Entre 2 a 12 y ustedes pueden elegir ahí la calidad de su engrane también en el software. Recuerden que la calidad está vinculada con el método de manufactura. Si hubo, y la aplicación, o sea, si yo quiero una aplicación crítica, voy a necesitar una en calidad más alta para asegurar que el engranaje se comporta precisamente, que no va a tener problemas geométricos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los sensores, de los telescopios, de las partes de máquinas sensibles, yo voy a querer que la calidad sea alta. Ahora, para lograr una calidad alta, una precisión alta, yo requiero un método de manufactura preciso. Por ejemplo, maquinar. En el caso contrario, si yo puedo tener una industria más pesada donde las tolerancias son más grandes, puedo utilizar un engranaje de calidad más baja, como 2, 3, 4, y eso se puede lograr con un método de manufactura más robusto, por ejemplo, fundición, impresión 3D, ese tipo de cosas. Entonces ustedes pueden también seleccionar la calidad aquí en el software y dependiendo de la calidad del engrane van a cambiar el desempeño del mismo, ¿ya? Porque hay factores que toman la calidad como parámetro para el cálculo. ¿Ya? Por ejemplo, vemos ahí los resultados del factor de seguridad con una calidad alta, 2,3 y 9,1 para el caso del piñón. ¿Qué pasa si modificamos esa calidad y ponemos una calidad baja? Ok, calcular. Si se fijan, no cambió mucho, entonces eso significa que este engrane no es crítico frente a la precisión. ¿Ya? Ok, calcular, claro. No es crítico en ese sentido. No es crítico en ese sentido. Pero bueno, está la opción de aquí modificar la calidad y también modificarla en otro tipo de estándares. Lo que nosotros vimos en clases, estos QB que están aquí, estos QB que están aquí, que dependía de la fabricación del engrane. Recuerden que vimos videos de cómo se fabricaba el engrane y conversamos de este tipo de cosas. Pero aquí pueden tener un ejemplo de este factor QB. Ya. Ok. Entonces, lo otro que vamos a ver, que también es bueno que lo revisemos aquí en temas de cálculo, que el ángulo de hélice también me ayuda en el desempeño de la máquina. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo de hélice de 0, esto lo comentaba en clase, pero lo podemos ver aquí prácticamente su efecto, calculamos y podemos ver que el factor de seguridad es 2 y 6. ¿Ya? El más bajo es 2, y en el caso de contacto para el piñón. Ahora, si yo hago un engranaje helicoidal, por ejemplo con un ángulo de 30 grados, calcular, y veo el factor de seguridad subió a 2,3. Entonces, los engranajes helicoidales, por el hecho de que si yo tengo un diente de engrane, este es un engrane recto, ¿ya? Si este es un engrane recto,
¿ya? Y estos son sus dientes, los dientes del engranaje. Y este es un engranaje helicoidal. Los dientes del engrane van en ángulo. Si yo tengo una carga que se aplica tangencialmente, ¿cierto? Supongamos que esta carga, el ancho de cara que soporta esa carga es este, ¿cierto? Este es el ancho del diente engrane, no de la cara. El ancho del diente engrane, que soporta esta carga, le vamos a poner E. Eso es lo que soporta. En el caso de un engranaje helicoidal, para la misma carga tangencial, si esto es E, para el mismo módulo, ¿cierto? Lo que soporta la carga ya no va a ser E. ¿Me entiendes? Ya no va a ser, o sea, o por decirlo así, el E que soporta la carga, o el espesor del diente, que se enfrenta a la carga, es mucho mayor que para la misma dimensión, para el mismo módulo y diámetro de paso, ¿ya? Para el mismo módulo y diámetro de paso, si se fijan, para un engranaje recto, frente a uno helicoidal, si se fijan, para la misma carga aplicada, WT, el ancho de diente que enfrenta la carga para el caso helicoidal es mayor que para el caso recto, justamente por este ángulo de la hélice. O sea, este ángulo de la hélice, al final, me ayuda a mí en desempeño estructural, en desempeño mecánico. O sea, me soporta más carga, solamente por esto geométrico. Y a eso se le llama, eh, o sea, perdón, y por eso yo con un engranaje helicoidal puedo resistir mayor carga, o voy a tener un factor de seguridad más alto. O sea, consideren que esa también es, aparte del ruido, de la disminución de ruido, tener un engranaje helicoidal también tiene ventajas mecánicas en tema de resistencia mecánica. La desventaja viene por el tema de la manufactura, de que se vuelve más complejo fabricarlo y también que yo genero carga axial. Esta carga axial puede ser súper importante. Fíjense aquí, estoy generando 1326 newton de carga axial. Y esa carga axial significa que los ejes van a estar más cargados, que yo voy a requerir rodamientos que soporten esa carga axial, que ya hay métodos de ensamble de piezas que no van a poder ser aplicables. ¿Se acuerdan? Vimos en clases, déjenme eh, volver a las clases. ¿Está? Clase diseño de elementos de transmisión. Vimos aquí, justamente me abrió la misma diapositiva, que según la carga axial, los métodos de unión de eje engrane van a ser distintos, o sea, van a ser menos recomendables o más recomendables. Entonces, cuando yo tengo carga axial muy alta, hay métodos de sujeción de los elementos que van a ser menos convenientes que otros. ¿Ya? Entonces, el controlar esa carga axial también puede ser relevante para mi problema de diseño. A diferencia de que si yo no tuviera esa carga axial, simplemente puedo elegir un método de unión de elementos más simple. ¿Ya? Entonces, bueno, dicho todo esto, voy a proceder a generar mis elementos con todo listo. Componente, calcular, verificar que todo esté bien y voy a generar mi engrane. Y aquí he generado mis engranes. Fíjense que cuando uno genera los engranes mediante este asistente, lo que sale es un engrane sólido con los dientes. ¿Ya? O sea, el tema de la unión es, por ejemplo, de la chaveta, de todo ese tipo de cosas, tienen que encargarse ustedes de modificar esta pieza para que considere ese tipo de unión. ¿Ya? Yo recomiendo que si ustedes van a, por ejemplo, hacer un agujero aquí para poner el eje, no lo hagan mediante un agujero aquí adentro del ensamblaje, ¿ya? Sino que abran la pieza y para cada engrane al interior de la pieza le hagan el agujero. ¿Ya? Eso tiene que ver un poquito con la lógica del programa, porque si ustedes hacen el agujero en el ensamblaje, hay
hay problemas como de interpretación de qué tipo de operación es y dónde está aplicada esa operación. Si cualquier operación adicional que la hagan, por ejemplo, para modificar este engrane y ponerle el agujero perdón, este chiquitito el que estoy trabajando, el agujero para poner el eje, háganlo al interior del eje. ¿Ya? Y aquí simplemente pueden ir directamente y poner agujero sin requerir hacer un dibujo elegir la circunferencia, por ejemplo, tipo de geometría de input, elegir aquí algún punto, alguna geometría en general. Pueden elegir aquí para que sea concéntrico. Fíjense ahí que se puso concéntrico. Y la gracia de este generador de agujeros es que uno puede elegir algún agujero ya con más propiedades. ¿Ya? Pueden ponerle rosca si es que quieren poner una unión roscada. Pueden poner las tolerancias o pueden generarlo de una cierta forma más profesional. Voy a poner, vamos a poner 25 de ejemplo. Obviamente ustedes la idea es que calculen esto y lo hagan, pongan el diámetro de su eje. Yo aquí estoy haciendo el ejemplo nomás para que podamos mirar. Recuerden que igual de todas formas estas opciones te permiten, o sea, si quieren hacerlo con instrucción y todo lo demás, pueden hacerlo. ¿Ya? Pero yo les recomiendo que cualquier operación que le hagan al diente engrane, o sea, al engrane mismo, sea al interior del engrane, que no sea por fuera, que no sea aquí en el ensamblaje. ¿Ya? Entonces, lo otro que voy a hacer, por ejemplo, si yo quisiera a mi engrane hacerlo más eficiente en uso de material, también pueden hacerle aquí una especie de operación y pueden hacer, por ejemplo, remover material. En este caso, este es muy chiquitito, no conviene tanto remover material. En el caso del grande, hay mucho material aquí que se puede remover. Material que quizás está sobredimensionado, que no trabaja al 100%, que ustedes pueden aquí ir optimizando el diseño de su engrane, si es que lo requieren. Ya no siempre lo van a requerir, pero si ustedes lo requieren también. O si requieren hacerles, por ejemplo, camisas para otro tipo de unión, también. Háganlo todo al interior de la pieza. ¿Ya? Al interior de la pieza. Y eso en general creo que era lo que me faltaba ver de temas de engranes. En temas de eje, bueno, una vez que ustedes, eje lo vimos en la clase del día martes, pero bueno, la gracia es que también si ustedes tienen su engrane, también pueden hacer que el eje se genere con la geometría del engrane y con el fin de ¿cómo se llama? Eh, de ahorrarse tiempo, ¿cierto? Y aquí pueden ir trabajando con la geometría, hacerlo automáticamente, pueden jugar con el tipo de uniones que ustedes quieran. ¿Ya? Lo mismo con las chavetas, recuerden que aquí está el botón de chaveta, rodamiento, todo lo que ustedes requieran lo pueden obtener desde aquí. ¿Ya? Eso. Creo que lo último que me faltó ver, que no alcancé a ver el día martes, es el tema del cálculo de rodamiento. Ya ustedes en el curso anterior vieron rodamientos, así que solamente vamos a recordar rápidamente los conceptos principales y también lo que vamos a hacer es revisar cómo calcularlo en Inventor para que podamos ver el tema de todo esto. Entonces el tema del cálculo de Inventor, del primer diseño de herramientas, de selección de herramientas, yo lo comenté en la clase anterior. Ustedes pueden elegir aquí una cara, ¿cierto? Para que les limite las dimensiones de esa cara y poner un rodamiento con las dimensiones que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí, si yo quisiera que aquí esto no es real, ¿cierto? Pero si yo elijo aquí este diámetro, fíjense ahí que me reconoce que es un diámetro eh, y me pone ahí una pieza de rodamiento, tal que yo puedo generar en el sistema ver qué rodamientos cumplen con esa dimensión. Se puede demorar buscando porque justamente abre la librería y es un poquito lento, pero la gracia es que les puede ayudar a usted a buscar los rodamientos que cumplen y en vez de que tengan infinitos rodamientos, solamente filtrar con los rodamientos que cumplen sus restricciones geométricas. ¿Ya? Y si no sale nada acá, por ejemplo en este caso a mí no me salió nada acá, es porque no hay ningún rodamiento que cumpla con esa restricción geométrica, tal que voy a tener que modificar el diámetro para que sea compatible con mi geometría. Pero bueno, temas de conversar de la parte geométrica de los rodamientos lo vimos el día martes, así que ahora vamos al tema del cálculo. En el tema del cálculo,
Aquí recuerden de los cursos, del curso anterior principalmente, supongo que dieron rodamientos, por favor háganmelo saber. Si dieron rodamientos, pongan botón de reacción sí, si no lo vieron, pongan que no, ahí en la pestañita de la, ¿cómo se llama? De la reacción de Zoom, ¿ya? Para saber si es que lo vieron o no lo vieron. Si la mayoría lo vio, entonces, bueno, ahí estoy atento. Mientras ustedes me responden, comentarle un poquito en qué consiste esto. Hay dos formas de hacerlo. Uno es diseñar, que te diseñe el rodamiento. Ahora, no es que te lo vaya a diseñar como desde cero, sino que esto significa que te va a elegir un rodamiento existente que cumpla con tus requerimientos y chequear cálculo es cuando tú ya elegiste un rodamiento, verificar que ese rodamiento cumpla con las cargas con los inputs que tú le diste. Entonces, por ejemplo, si yo no sé, vamos a hacerlo voy a generar un eje mejor. Ya vamos a generar un eje, lo vamos a generar. Obviamente va a ser un eje de ejemplo nomás. La verdad, este eje puede servirnos para partir, ¿ya? Y después lo podemos ir modificando a medida que lo requiramos. ¿Ya? Entonces, si yo tengo este eje aquí, le voy a dar restricciones, ok, aplicar. Ok. Si yo tengo aquí mi eje para mi engrane, para mi piñón, entonces si yo quisiera poner dos rodamientos que me apoyen esto, vamos aquí a diseño, la mayoría, no, aquí hay como un tercio que no dio rodamientos y dos tercios que sí. Lo tomaron con profesores distintos, los que no vieron rodamientos, anótenme ahí en el chat cuándo tomaron el curso y con qué profe, y los que sí vieron rodamientos también. O sea, pónganme ahí eh, cuándo tomaron el curso y con qué profe para saber si lo están pasando, si fue un problema de que no lo alcanzaron a ver por temas de contingencia, ese tipo de cosas. Me gustaría tener ese feedback para ayudárselo al departamento después, porque esa información es importante que esté. Ya. Mientras tanto, rodamientos. Entonces yo puedo elegir aquí la cara, puedo elegir el plano de partida, por ejemplo aquí, puedo darlo vuelta, o sea, puedo elegir dónde está y también lo puedo dar vuelta porque muchos rodamientos, hay estos temas más prácticos, soportan más carga o menos carga axial en una dirección que en la otra, porque están construidos, por ejemplo, con rodillos cilíndricos o tienen cierta configuración geométrica para soportar mejor la carga en una dirección y en otra. Entonces aquí en Flip Over lo que uno puede hacer es modificar ese ángulo para el rodamiento, ¿ya? Para que soporte mejor una carga en una dirección que en la otra. O, por ejemplo, si es que tiene sellos, ya muchas veces también pasa eso, hay rodamientos que están sellados, ¿ya? Por un lado y por el otro no. Entonces también puede convenir. Por ejemplo, el lado que tiene sello, dejarlo hacia la parte que está en contacto con el ambiente, el lado que no tiene sello, para la parte que está en contacto con el hombro del eje, ¿ya? Hay distintas formas de hacer. Por ejemplo, yo aquí elegí un diámetro, entonces con esto puedo pedirle al computador que me diga qué rodamientos cumplen con ese diámetro interno. Y luego aquí en botón de cálculo puedo hacer la segunda etapa, que es que me elija a partir de esta tabla de rodamientos que cumplen con mi relación geométrica, que me seleccione el mejor o que cumple con mis condiciones de diseño. O sea, lo mismo que ustedes hacían en el curso anterior, y para los que no lo hicieron, eh, lo mismo que ustedes pueden hacer como con el cálculo de rodamientos, aquí se lo hace automáticamente, también a partir de alguna norma de diseño de cálculo de engranes, o sea, de rodamientos. Recuerden que todos estos procedimientos o estos elementos mecánicos que son estandarizados se basan muchas veces en estándares de diseño. O sea, que sea estandarizado significa que hay un estándar en la industria en general que permite procedimientos para diseño y para cálculo. Entonces, si se fijan acá, ustedes a partir de esta ventana pueden elegir el estándar de diseño con el que quieren verificar el cálculo de su rodamiento, ¿ya? SKF es una empresa que fabrica rodamientos y elementos de transmisión de potencia mecánica, es bastante grande. Está en Chile, para que ustedes puedan ir si es que quieren comprar rodamientos o elementos de transmisión de potencia mecánica, en Vicuña Maquena, que es la misma avenida donde está la universidad. Ahí ya llegando a Plaza Italia, la verdad no, llegando a Metro Ñuble por ahí,
está SKF, ¿ya? Por si algún momento requieren comprar componentes ahí, obviamente en la contingencia actual no, pero a futuro. En sus vías profesionales, SKF está, ¿ya? O el procedimiento de la ANSI, que la norma americana, o ISO entre paréntesis, o sea, son equivalentes. Si se fijan aquí, similar a engranes, tengo una que me habla de las cargas, a las cargas a las que está sometido mi rodamiento. Entonces, si yo tengo un rodamiento, por ejemplo, vamos al dibujito aquí, si yo tengo mi eje, ¿ya? Y en mi eje tengo un rodamiento, ya sea de bolas, de lo que sea, yo aquí estoy haciendo un ejemplo nomás. Este rodamiento, dependiendo de qué tipo, si es de empuje o no, primero, va a soportar la carga, ¿cierto? La carga, por ejemplo, si yo acá tengo una polea, un engrane o lo que sea, por ejemplo, si acá yo tengo un engrane, y este engrane aquí está en contacto con otro engrane, con un piñón, por ejemplo, aquí, como lo pudimos ver, hay dos cargas. Si el engranaje es recto, hay carga tangencial y carga radial. Si el engranaje es helicoidal, ¿cierto? También hay carga axial. Son estas tres componentes de carga que aplican acá. Por lo tanto, si yo hago el equilibrio aquí, significa que este apoyo, también, si aquí hay tres cargas, ¿cierto? Una hacia allá, una radial y otra tangencial que va en la dirección del plano, ¿ya? Este apoyo, para que el sistema no se desplace, o sea, por ejemplo, que el eje no se desplaza en el espacio, simplemente rote, ¿ya? Significa que este apoyo va a tener que soportar fuerzas en la dirección X, fuerzas en la dirección y fuerzas en la dirección Z. Si este rodamiento es de empuje, me soporta carga axial, por lo tanto me tiene que resistir cargas en la dirección X. Si el rodamiento no es axial o no es de empuje, significa que no resiste carga axial. Entonces ustedes pueden elegir su rodamiento a partir de esta componente. Si esta componente es igual a 0, por lo tanto su rodamiento no necesita resistir carga axial, por lo tanto no va a resistir carga axial. En el caso de la carga radial sobre el rodamiento, recuerden que si yo tengo una carga FI y FZ, donde FI es hacia arriba y ese FZ es en dirección hacia acá, la carga radial es simplemente la composición de estas dos. ¿Ya? La composición de estas dos. FI al cuadrado más FZ al cuadrado. Entonces lo que te está diciendo aquí el entorno de cálculo es que tú le des al software la carga radial, que es esta componente resultante, y la carga axial. ¿Qué es lo que pasa? Un rodamiento tiene que soportar las dos. Si es de empuje, soporta 2. Si no es de empuje, entonces la carga axial que soporta es 0. ¿Ya? Entonces ustedes pueden aquí poner a partir de su análisis de fuerza, o sea, si ustedes resuelven el equilibrio, ¿cierto? Saben cuáles son estas componentes, pueden determinar cuáles son las cargas sobre el apoyo. Y por ejemplo, en el caso de que ustedes tengan un eje real, puede que, o un eje más complejo como el que tengo yo, puede que en vez de tener, o sea, una situación más compleja, en vez de tener un puro apoyo, yo tenga dos. Porque recuerden que si yo tengo este caso de aquí, es como tener una viga en voladizo, ¿cierto? Porque el apoyo está aquí y esto está en voladizo. Y no es recomendable que las cosas queden en voladizo, porque cuando están en voladizo, significa que la deflexión aquí en la punta va a ser mayor. Si yo tengo este sistema, tengo aquí una viga apoyada aquí, ¿cierto? Y aplico la carga en la punta, la deflexión que se va a generar aquí va a ser grande, ¿cierto? Pero si yo tengo un eje apoyado en dos puntos y la carga la aplico aquí al medio, la deflexión que va a experimentar va a ser menor y va a ser máxima ahí en el centro. ¿Ya? Esto tiene que ver ya con la materia de vigas, ¿recuerdan? De deflexión, de vigas, todo ese tipo de cosas. Entonces, ustedes generalmente van a querer tener su rodamiento bien apoyado y la carga va a estar aplicada aquí. Y como yo les comenté cuando vimos diseño de ejes, ¿cierto? Hay recomendaciones para diseño de ejes. Por ejemplo, aquí hay una recomendación que la vimos, que decía Norton, si hay cargas de empuje que se transfieran a través de un solo cojinete de empuje, o sea, un solo rodamiento de empuje. Entonces, uno de estos
va a soportar carga axial y el otro no va a soportar carga axial. ¿Ya? Esas son recomendaciones de diseño que ahora están conversando con todo esto. Entonces, influyen en la selección del rodamiento. ¿Ya? Y aquí ustedes por equilibrio pueden elegir cuál es la fuerza a partir del equilibrio que ustedes determinen en su eje. Pueden poner la fuerza que se ejerce sobre el rodamiento. Por ejemplo, si yo estoy diseñando un rodamiento que no soporta carga axial, entonces le pongo 0. La velocidad, que va a ser la velocidad del eje, 4000 RPM, para el caso que estoy viendo yo. De aquí hay factores de seguridad, factores de seguridad que yo quiera. Y acá hay temas de lubricación. El tipo de lubricación, el factor de fricción. ¿Ya? Recuerden que este factor de fricción es de rodadura, por lo tanto, por eso es tan bajito. Tipo de lubricación, si es por aceite o por grasa. ¿Ya? Recuerden que el aceite es más líquido, la grasa es un poquito más viscosa, más sólida. Y tiene distintas propiedades. ¿Ya? Generalmente la grasa, al ser un poquito más sólida, si uno la pone sobre el eje, va a durar más tiempo. ¿Ya? Y a medida que va rotando el sistema, se va esparciendo. Sin embargo, sus propiedades de lubricación pueden ser más limitadas. En cambio, el aceite o el lubricante más líquido es como una película líquida, ¿cierto? Que al ser líquida permea mejor en las cosas, o sea, es mejor respecto a la fricción, pero el problema es que se evapora. ¿Ya? Entonces ahí hay como un trade-off entre grasa y aceite, ¿ya? O oil, como dice aquí, o lubricante líquido y grasa. ¿Ya? Y hay estándares de diseño para seleccionar lubricantes, están normados y todo eso, lo vamos a revisar un poquito más adelante en este mismo streaming. Pero bueno, ahí también es una decisión de diseño que ustedes tienen que hacer. ¿Ya? Ahora, esta lubricación se refiere a la lubricación interna del rodamiento. ¿Ya? Entonces ustedes pueden decidir ahí. Ya. Y después acá en esta pestaña de acá está todo lo que tiene que ver con el diseño del engrane por sí mismo. Por ejemplo, las propiedades ya que tienen que ver con el engrane. ¿Ya? Las que están bloqueadas significan que se van a calcular automáticamente y las que están libres depende de lo que yo pueda modificar o no. ¿Ya? Y se supone que la verdad es que si uno va a elegir que te elija un rodamiento, esto se va a determinar automáticamente. ¿Ya? De todas formas, es bueno que aquí ustedes revisen de los catálogos o de la materia del libro del curso anterior qué significa cada uno de estos. Por ejemplo, esto de X, esto de Y, que tenían que ver cómo se reparte la carga, los factores de vida, la carga dinámica, la carga estática, que tenían que ver un poquito con la resistencia de este material, este rodamiento. Y ahí es recordar un poquito del curso anterior. ¿Ya? Pero si, esto prácticamente se obtienen de catálogo. Se obtienen un poquito de catálogo porque tienen que ver con las propiedades del rodamiento. Mientras este del cálculo de vida, esto tiene que ver con el ciclo de vida. O sea, esto tiene que ver con cómo yo voy a utilizar mi rodamiento, con la curva de vida. Por ejemplo, cuánta es la vida que yo requiero, cuánto va a operar esta máquina, ¿cierto? Tiene que ver con cómo yo la diseño y qué estándar de diseño le doy. Cada cuánto quiero mantener la máquina, etcétera, etcétera. Después, el factor de confiabilidad. Este factor de confiabilidad es el mismo que tienen todos los elementos mecánicos que van, que tienen que ver un poquito con la probabilística, ¿cierto? Con la estadística. Si 99% significa que es algo muy confiable, si 90% no es tan confiable, pero me da más tolerancia, menos tolerancia. ¿Ya? Entonces ahí dependiendo de cuánta confiabilidad quieras tú en tu elemento mecánico, selecciona aquí cuánto es este factor de confiabilidad, que también lo usamos para los engranes, para fatiga, es algo recurrente en diseño mecánico. ¿Ya? Y después aquí hay más factores, que esto tiene que ver un poquito con estos factores que, de la misma forma que para engranes, ¿cierto? Yo tengo estos factores que modifican la resistencia, para rodamientos también hay factores que modifican la resistencia, y están dados por esto. ¿Ya? Que están dados por esto. Y aquí, según el usuario requiera, según el tipo de operación o rodamientos más especiales, pueden modificar uno de estos factores A1 y A2 para poder considerar más casos o modificar la ecuación para hacerla más realista a lo que yo quiero. O si es que yo requiero como diseñador considerar más cosas, puedo utilizar estos factores para hacer. Temperatura de operación, a qué temperatura va a operar la máquina.
o a qué temperatura va a alcanzar la máquina cuando opere. Y factores adicionales de fuerzas, que esto tiene que ver un poquito también para modificar la carga si es que yo lo requiero. Entonces, si yo aprieto cálculo aquí, me va a decir que puede demorarse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si hay varias opciones, ¿ya? Lo que va a hacer el software aquí, similar a como nosotros hacíamos nuestras planillas de modelos paramétricos para determinar la mejor opción, el software aquí hace lo mismo para rodamiento. ¿Ya? Entonces selecciona a partir de herramientas existentes que cumplan con mis restricciones geométricas. Selecciona el mejor de esta lista que me cumpla con lo que yo quiero. Entonces, si uno le pone a calcular, te va a buscar un rodamiento apropiado a lo que tú quieras. ¿Ya? Si yo pongo chequear, significa que si yo elijo un rodamiento y lo lleno aquí la información que me falta, por ejemplo la carga dinámica, que lleno la carga dinámica, que eso lo tengo que yo obtener de alguna fórmula para rodamientos que no estén puestos o de algún catálogo. Si yo elijo un rodamiento, me va a decir si ese rodamiento me resiste o no. Por ejemplo, aquí yo elegí este rodamiento de aquí y me dice si es que resiste o no. Y generalmente aquí, si no hay errores de cálculo, me está diciendo cómo opera este rodamiento. Ahora, fíjense que muchas veces puede estar sobredimensionado para lo que yo quiero. O sea, este rodamiento de aquí, la vida ajustada o la vida que me va a dar es mucho mayor a la que yo quiero, que son 10.000 horas. Entonces también tienen que verificar por esa parte, de no sobredimensionar los componentes. Porque si yo estoy sobredimensionando, al final estoy comprando algo más caro de lo que yo necesito. Pero bueno, esto tiene que ver un poquito con lo que tiene que ver con el análisis de herramientas. Obviamente, si ustedes aprietan aquí la pestañita de Inventor, pueden obtener más información de qué es cada cosa, ¿cierto? Y también, si se van al handbook, nuevamente vamos a mostrar el handbook acá, pueden preguntar por el, el método de cálculo de herramientas. Entonces busquemos aquí, ¿dónde está? Vean. Aquí salen los estándares como calcular todo este tipo de cosas. Por ejemplo, veamos cálculo de rodamientos. Y estas son las fórmulas que ustedes vieron en el curso anterior. Los que no las vieron, son las fórmulas que se ven que están en el libro, están disponibles, que tiene que ver un poquito cómo se reparte la carga, cómo se hace el análisis de los rodamientos, del ciclo de vida, que tiene que ver un poquito con la fatiga también, con los procedimientos de cálculo. O sea, toda la información que ustedes requieran está disponible. Si es que no recuerdan de sus cursos anteriores, pueden revisarlo aquí, pueden ver los estándares también, los que existen. Esta es una lista de los que existen, nuevamente no los comparte porque son estándares comerciales que son pagados. Pero bueno, también salen como distintas tablas de todo lo que está por detrás de este software. O sea, si ustedes quieren tener la información está, revísenla. De todas formas, si necesitan, si tienen duda en algo específico, obviamente me preguntan. O también pueden revisar su material del curso anterior. Pero eso tiene que ver un poquito con lo que tiene que ver con usar este software para diseño de rodamiento. Entonces, primero la parte geométrica y después la parte de cálculo, que ustedes, en vez de generar un modelo paramétrico para rodamientos, pueden aprovecharse esta herramienta porque esta herramienta ya tiene programado el modelo geométrico y la gracia es que la tiene conversada con los rodamientos de catálogo. A diferencia de engranes, en engranes no podemos hacer esto porque no hay un catálogo de engranes. El engrane se diseña de forma continua. Yo puedo tener muchas configuraciones. En cambio, en el caso de rodamientos, como los rodamientos están por catálogo, o sea, hay fabricantes que fabrican los rodamientos para ciertas dimensiones y esos catálogos son difíciles de programar porque yo necesito la información de todo, de la base de datos de rodamientos. Aquí sí conviene usar el software porque el software tiene la base de datos de rodamientos incorporada, la librería de rodamientos. Entonces, lo que tiene que ver con rodamientos, yo les recomiendo más utilizar esta herramienta. Obviamente, si ustedes quieren hacer un cálculo básico para verificarlo como de primer orden, háganlo sin ningún problema. Pero para diseñar, para elegir el rodamiento final que van a usar, les recomiendo usar la herramienta. Y si no es la herramienta de Inventor, pueden usar la herramienta de SKF, la voy a buscar al tiro. La gracia es que si uno se mete a las páginas de los principales fabricantes proveedores, puede tener acceso a la herramienta de estos proveedores. Por ejemplo, SKF, que es esta compañía que yo les hablaba que eh, fabrica elementos de transmisión de potencia, es una compañía bastante grande y bastante
conocida en el área, pueden irse aquí a la pestaña de herramientas de ingeniería, que estas son herramientas que distribuyen gratis, que ustedes pueden usar, y pueden buscar aquí alguna herramienta o sea, la herramienta de rodamiento de SKF. Justamente tiene que ver para seleccionar rodamiento. Y tiene muchas herramientas que hay aquí. Si se fijan, tiene bastantes herramientas de cálculo porque ellos se dedican a bastante áreas de la mecánica, no solamente rodamiento. Por ejemplo, aquí en SKF vamos a ver la herramienta de selección de rodamientos de SKF. Esta herramienta es una herramienta web que de la misma forma que el Inventor te dice a partir de tu configuración, puedes tú elegir un rodamiento a partir de qué tipo de requerimientos tenga. Si ya primero los requerimientos geométricos, aquí uno la información que uno quiera, después los distintos tipos de requerimientos que usted quiera. ¿Ya? Entonces ustedes aquí también pueden elegir rodamiento a partir de ese tipo de cosas, de la carga o seleccionarlo del tipo de cosas. Por ejemplo, hagamos el caso 25 milímetros y me va a abrir aquí un catálogo de cuáles son los rodamientos que están en esa dimensión. Lo mismo aquí, por ejemplo, si yo pongo 30 milímetros para este lado, me va a decir cuáles son los rodamientos que hay aquí. Si yo puedo elegir rodamientos de los dos lados y cuando yo lo elija, me va a permitir a mí seguir con todo lo que tiene que ver con el tema de el diseño mismo. Por ejemplo, aquí me dice cuál es la distancia entre los dos, yo le puedo dar el largo de mi eje, muchos más tipos de cosas. Por ejemplo, en qué lado quiero que tenga la carga axial, si este soporte la carga axial o si es que tengo alguna especie de componentes adicionales, las cargas que a las que van a estar sometidos mi engrane, tipo de lubricación, ¿ya? Y aquí también puedo elegir la lubricación ya con un poquito más de estándar, ¿cierto? Tipos de lubricante, las temperaturas que soportan esos lubricantes. Distintos lubricantes tienen distintas propiedades, distintos coeficientes de roce. Entonces, si se fijan aquí, hay herramientas de cálculo para estos elementos que son más comerciales, que facilitan mucho la vida al ingeniero y que muchas veces son mejores de utilizar que la fórmula plana que está en el libro, porque estas herramientas son especializadas para esto y están hechas por el mismo fabricante. O sea, si uno sigue el procedimiento como tal, debería salir todo bien. Por ejemplo, aquí está la parte de las tolerancias. Hablamos del tema de las tolerancias con los ejes, que para generar un ajuste, yo tengo que elegir las tolerancias. Entonces, aquí me dice, según la tolerancia que yo tenga en mi engrane, o sea, perdón, en mi rodamiento, la tolerancia que tenga en mi eje, me permite a mí ver si voy a tener una unión ajustada, si va a estar interfiriéndose, ese tipo de cosas. O sea, la herramienta tiene mucho, o sea, está muy bien hecha para esto, porque como ellos te quieren vender su producto, te dan el mayor soporte a ese producto y te ponen todas las facilidades para que tú hagas bien el cálculo. Y muchas veces también es porque generalmente la gente que no sabe de diseño mecánico, obviamente, que quiere comprar herramientas, porque suele pasar, va a la oficina de SKF y le hace las consultas de estas cosas a los mismos técnicos que están ahí. Entonces, esa gente al final se vea tan sobrepasada por la cantidad de información que le requerían que estas compañías prefieren muchas veces dar esta herramienta gratis para ahorrarse ese tiempo. ¿ya? Y obviamente que llegue y también es mejor para todos, ¿ya? No solamente para ellos. Pero bueno, volviendo al tema de ese tipo de cosas, para los elementos comerciales como rodamientos, que uno no diseña a tanto detalle, conviene mejor utilizar las herramientas comerciales o las herramientas del fabricante, porque esas herramientas tienen las bases de datos de lo que existe, y como tienen las bases de datos de lo que existe, te facilita el cálculo. ¿Cuál es el problema de la herramienta SKF? Que solamente te va a mostrar los rodamientos de SKF. Entonces tiene un sesgo comercial que solamente te va a prestar esta herramienta que es muy buena, pero solamente te voy a decir cuáles son los rodamientos de mi marca que cumple. En cambio, otras herramientas que ustedes puedan buscar pueden tener catálogos con mayor cantidad de rodamientos de la industria. ¿ya? Obviamente, el día de mañana, si ustedes quieren fabricar su propio rodamiento, bueno, en ese caso pueden usar todas las fórmulas como tal y ahí corre un poquito por cuenta de ustedes hacerlo bien. Y en el caso de que ustedes diseñen su propio rodamiento desde cero, ahí también conviene, por ejemplo, hacer el análisis con todo lo que tenía que ver con la materia de contacto superficial para partir
y de ahí empezar a hacer el diseño como tal. Pero en la mayoría de las veces ustedes van a seleccionar un rodamiento comercial y si van a usar un rodamiento comercial, conviene usar las herramientas comerciales. ¿Ya? Bueno, por ejemplo aquí voy a poner mi rodamiento y cuando ponga este rodamiento vienen todos los problemas de cómo evito que el rodamiento o que el eje se me desplace y ahí viene todo lo que hablamos en el taller de diseño de ejes sobre cómo evitar que el rodamiento se desplace o que el engrane se desplace. Ahí venían todos estos temas de hacer hombros, ¿cierto? Poner anillos de retención, hacer que la carcasa, la estructura que soporta los engranes tenga aquí una especie de lugar donde el rodamiento quede confinado. Todas esas decisiones de diseño que tienen que ver con el diseño de ejes y con el diseño de estructura. Pero esas cosas ya las conversamos, así que no me voy a repetir tanto para que vayamos un poquito más rápido. ¿Ya? Lo mismo con lo que tenía que ver con las uniones, como el tipo de chaveta, todo ese tipo de cosas. Ya. Si giro el eje, gira todo el mecanismo. Ya. Ahora no, porque el eje está restringido. Si te fijas, sale que el eje tiene unas restricciones. Voy a volver. Aquí me sale que el eje está restringido. Pero en verdad lo que sucede es que en la realidad cuando yo tenga mi máquina armada, lo que va a estar restringido va a ser el rodamiento. O la parte, bueno, va a ser la estructura, en verdad. Eso es lo que está grounded. No va a ser el engrane lo que está grounded. Entonces yo voy a poner aquí en mi diseño que el rodamiento está grounded y esto lo voy a liberar, que no está grounded. Entonces cuando yo libere esto, se supone que ahí debería empezar a girar estas cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como esto no tiene un eje, ¿cierto? Que esté fijado, aquí se mueve todo como si fuera un puro cuerpo, porque no hay nada que haga que esto se permanezca quieto. También si yo de acá le hago el eje a este engrane y también le pongo su apoyo a este engrane, ahí va a empezar a rotar, como por separado. Entonces ustedes si quieren hacer el mecanismo completo, tienen que empezar a hacer como todas las partes como lógicamente. O sea, si el rodamiento es el punto de apoyo, entonces el rodamiento es el que está restringido y todo lo demás permite su giro. ¿Ya? Entonces ustedes ahí van armando lo que sea. Por ejemplo, si yo quisiera aquí que esto no se mueva axialmente, no es buena idea poner una constraint como ya, que esto quede restringido con esto. No, no es buena idea. Porque claro, para el computador, para el programa, sí, es buena idea. Pero en el diseño de uno mismo, uno después asume que eso va a quedar restringido. O sea, lo que uno puede hacer es que si yo tengo este grado de libertad, buscar una medida de diseño para restringir ese grado de libertad y después poner la restricción. Entonces, eso es la gracia de trabajar con restricciones que también te permite hacerlo lógicamente. O sea, empezar a pensar, ya, si esto tengo este grado de libertad, ¿cómo restringo este grado de libertad? De ahí viene todo lo que tenía que ver con diseño de ejes mismo, que nuevamente lo repito, es algo que ya vimos. Que ya vimos en un taller revísenlo en el taller de hace varios viernes atrás, ahí está todo. Pero bueno, la idea es que ustedes para su tarea puedan aprovechar al máximo el computador y hacer un diseño inteligente. Y obviamente lo que tiene que ver con eje y engrane pueden ser las planillas paramétricas, ¿cierto? Y lo que tiene que ver con rodamiento y componentes comerciales pueden usar los asistentes de diseño. Para hacer todo el proceso, a eso me refiero. Obviamente, si ustedes quieren hacer el engrane en planilla paramétrica y después volver a verificarlo con el asistente de diseño, está perfecto. Lo mismo con los ejes. Pero recuerden que la información de entrada a los asistentes de diseño muchas veces es muy compleja. ¿Ya? Y son muchas variables. Entonces, si yo empiezo a hacer ensayo de error aquí, me voy a marear, porque son infinitas soluciones las que hay. En cambio, si yo ya filtré las soluciones óptimas con mi planilla paramétrica, entonces voy a ir mucho más rápido y eso es la ventaja de todo esto. O sea, yo estoy intentando que ustedes hagan diseños lo más eficientemente posible y que se demoren lo menos posible. ¿Por qué digo todo esto? Porque yo he tenido mi experiencia como profesor a lo largo de este curso, es que cuando los chiquillos parten en el Inventor y parten aquí todo al ojo, ¿ya? Por ejemplo, hacen todo al ojo, ya cuando tienen la caja prácticamente armada geométricamente, se dan cuenta que no funciona, que no resiste, que algo está mal. Y empiezan a modificar algo y después como hicieron todo al ojo o todo lo hicieron en ensayo y error en el computador, modifican una cosa y su diseño automáticamente se rompe entero. ¿Qué significa que se rompa? No significa que se va a quebrar, sino que todas las relaciones geométricas que pusieron dejan de tener validez. eh, Prácticamente el ensamblaje mismo les queda inútil. ¿Ya? En cambio, si ustedes van haciendo todo esto relativamente con orden lógico y van aterrizando la fórmula conceptual al modelo paramétrico y después al inventor,
Cuando ustedes lleguen al invento van a llegar a hacer todo relativamente rápido, fácil y solamente van a preocuparse de los detalles. No se van a preocupar de las medidas, de las cosas más críticas. Porque si ustedes empiezan, por ejemplo, yo voy a construir esto en grande, ahora quiero cambiar el módulo, ya, cambio el módulo, ya no me resiste. Pucha, no me resiste, voy a tener que cambiar los diámetros. Si cambio los diámetros significa que voy a tener que cambiar la posición de los ejes. Si cambio la posición de los ejes significa que voy a tener que modificar mi estructura base. Entonces ahí se vuelve toda una locura. En cambio, si ustedes partieron haciendo todo inteligentemente, nunca les va a pasar eso. Por ejemplo, si ustedes ven aquí que hay un pequeño problema, ese pequeño problema va a ser solucionable fácilmente. No van a tener que hacer todo de nuevo. Y si ustedes tienen, si ustedes lo hacen como ensayo y error, al final van a destinarle demasiado tiempo a la tarea y van a terminar estresados. ¿Ya? Y eso me pasó mucho con mis alumnos del semestre pasado y de los semestres anteriores. Porque como no hacían el procedimiento de diseño como tal y venían al computador a llenar puros números, después cuando les fallaba algo, se les quedaba un error gigante en toda la caja reductora y toda esa caja reductora estaba mala y tenían que partir de nuevo y después se frustraban y después le dedicaban, no sé, una tarea se pudo haber hecho fácilmente en poquita hora, termina siendo una tarea muy tediosa que se demora muchas horas porque no supieron diseñar o aplicar bien un proceso de diseño eficiente. Entonces yo lo que estoy intentando hacer aquí es que con todo lo que le he enseñado es que vayamos haciendo procesos de diseño eficientes. ¿Ya? Veo una mano levantada, una pregunta ahí. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Te escucho. En el modelo paramétrico, uno puede ir viendo el número de dientes y todo eso, pero por ejemplo, si uno quiere usar un tren de engranes paralelo, ¿hay ¿Ya? alguna forma de hacer eso paramétrico o las relaciones de reducción que tenga en la primera etapa y en la segunda etapa, eso lo tengo que ver yo más o menos? No, todo se puede parametrizar en cierta medida. O sea, tú, si quieres hacer un tren paralelo, significa que tienes un eje. Prácticamente estás intentando hacer un engranaje planetario o algo así. No, para hacer una caja más compacta, hacer la reducción en dos etapas al final. Ah, Por ejemplo, yo reduzco primero 5S y después reduzco 2 veces. ya. ¿Eso tiene que tener alguna justificación o puede ser que yo decidí hacer esas dos reducciones Es una y lo decisión. paramétrico solamente para cada parte engranaje, para Es, cada engranaje? sí, es una decisión que tú puedes hacer como por temas de espacio. De hecho, hablamos de eso de restricción, que se acuerdan que cuando yo le hacía este dibujo de mi caja, si yo hago una pura etapa de 10 a 1, me queda un engrane muy gigante, yo separaba esta en tres etapas, o dos etapas, o cinco etapas. Y al final tiene que ver un poquito eh, con optimización de espacio, que tú puedes decir, yo quiero que todos mis engranes quepan en un espacio, y esa es una justificación buena para hacer un tren de engranes de este estilo. Está bien, puedes ponerle tantas etapas que quieras. Y tu modelo paramétrico puede ser un modelo paramétrico para la caja entera o un modelo paramétrico para cada par por separado. O sea, la verdad es que cuando uno habla de diseño paramétrico, todo se puede parametrizar. Yo puedo parametrizar toda mi caja, ¿ya? O puedo parametrizar solamente las partes de la caja y eres tú libre de hacerlo como tú quieras. Por ejemplo, si yo tengo un modelo paramétrico que me diseña toda la caja de uno, se puede, no hay problema. Pero el problema es que ese modelo paramétrico que, por ejemplo, me toma pocos inputs y me resuelve todo, es un modelo paramétrico bastante complicado de diseñar, o sea, de armar. Por ejemplo, si hago un modelo paramétrico de toda la caja al tiro, ese modelo paramétrico quizás sea bastante complejo de diseñarlo, o sea, de programarlo. Entonces al final yo me voy a demorar harto en ese modelo paramétrico. Ahora, la gracia de ese modelo paramétrico es que me va a diseñar toda la caja toda de una y me va a mostrar todos los parámetros de diseño al tiro. Pero el problema es que programarlo va a ser complejo. En cambio, si yo hago un modelo paramétrico para los pares de engrane, significa que yo voy a poder ser un modelo paramétrico que puedo repetir una y otra vez con distintos parámetros de entrada y que va a ser relativamente más simple. También se puede. Entonces tú eres libre de elegir qué es lo que quieres parametrizar, es a tu decisión, cuánto tiempo quieres demorarte en la parametrización y qué es lo que quieres parametrizar. ¿Qué recomiendo yo como profesor? Que ustedes parametricen los pares de engranes por separado y que esta parametrización pueda ser aplicable para otro par de engranes cualquiera. O sea, que ustedes tengan una planilla que input sea, por ejemplo, lo que tú quieras darle de input y que de output te dé, por ejemplo, los diámetros de engranes. Entonces, si yo quiero diseñar este par de engranes con este modelo paramétrico, lo uso, y después si quiero usar el mismo modelo paramétrico para este par de engranaje, también lo uso. Entonces, al final, en resumen, tú puedes hacer modelo paramétrico tan complejo y de lo que tú quieras, o lo puedes hacer por separado, es decisión tuya, ve qué es más óptimo de tiempo para ti. Eso, no sé si te respondí tu pregunta o...
Sí, perfecto, muchas gracias. Ya. ¿Más preguntas? ¿Veo otra manito levantada? Profe, hola. Te escucho. Aquí Ignacio. Quería preguntarle, de hecho, varias preguntas, porque primero me ha costado como encontrar como aplicaciones de una caja reductora con tanta potencia nominal. La cosa es que igual ahí investigando, llegué como a las medidas más o menos de lo que podría ser una caja reductora, o como por lo menos un máximo de lo que podría ser. Y encontré las medidas, pero me parecen pequeñas como para la potencia, pero no sé si me podría dar usted una opinión de si realmente es pequeña Ya. o es grande. Mira, todo depende del torque. En verdad, el tamaño de las cosas, de pequeño o grande, está muy relacionado con el torque máximo. O sea, si el torque máximo, por ejemplo, tenemos un torque máximo, que suponte ese torque máximo, estoy dando ejemplos, no son los valores de la caja. Suponte que el torque máximo fuera 1 kN metro, frente a un torque máximo, no sé, 50 kN metro. O frente a un torque máximo que puede ser para aplicaciones de robótica de 1 Nm. De robótica pequeña, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Generalmente la caja del torque más alto es la que va a requerir las dimensiones más grandes porque los elementos estructurales tienen que ser más robustos para soportar esta carga. ¿Ya? En cambio, las cajas de torque máximo más pequeño pueden ser más chiquititas, eh, porque sus elementos estructurales tienen que soportar menos carga, aun cuando estas tres cajas sean diseñadas para la misma potencia. ¿Ya? Ahora, si son diseñadas para la misma potencia, ¿qué te está diciendo? Bueno, que esta caja va a operar, o esta caja acá va a operar mucho más rápido que esta de acá. ¿Ya? Entonces, al final, el tamaño de las cosas, más que con la potencia, y ahí está un poquito el engaño, el truco de esto, de ustedes asociar los conceptos, el tamaño de las cosas, si bien está relacionado con la potencia, sí es súper importante la potencia, pero en verdad lo que más manda en el tamaño de los elementos mecánicos es la carga que tienen que resistir. Porque si te fijas, estas ecuaciones que están aquí, que es la ecuación de diseño, por ejemplo, para el caso de flexión, depende de la carga, WT. La velocidad solamente influye acá en los K. Por lo tanto, WT ¿qué era? WT era el torque dividido en el radio, del radio de paso del piñón o radio de paso del engrane. Por lo tanto, si yo quiero resistir una carga, un torque muy grande, yo voy a necesitar ¿qué? Dimensiones grandes para mantener el esfuerzo controlado. ¿Me entiendes? Entonces, ahí va un poquito la trampa. Los 50 kilowatts de potencia, las cajas de 50 kilowatts puede ser tan chica o tan grande como lo sea el torque máximo. ¿Ya? Y esto, bueno, tu pregunta es muy buena, porque en verdad eso es algo que yo quería que ustedes se dieran cuenta con la tarea, pero bueno, aquí se la estoy, como que hace una semana ya y tú me lo preguntaste, te lo puedo responder tal como es. El tamaño de la caja está relacionado con el torque máximo, no solo con la potencia, porque la potencia es engañosa, la potencia es engañosa. Y 50 kilowatts, ahora, no es tan grande, o sea, son máquinas industriales. No estamos hablando, por ejemplo, de electrodomésticos, no estamos hablando, por ejemplo, de autos normales que uno puede ver en la calle. Estamos hablando de máquinas industriales como minería, camiones, estamos hablando de ese tipo de cosas que pueden ser muy grandes. O sea, las máquinas en la industria pesada, por ejemplo, en la minería, pueden haber bombas de 2 megawatts fácilmente, ¿me entienden? Por eso consumen tanta energía esos procesos mecánicos, esos procesos industriales. Y estas máquinas que nosotros estamos diseñando tienen ese truquito, o sea, que están hechos para un tamaño mediano. O sea, 50 kilowatts es relativamente industria mediana. Ya no son máquinas pesadas, no son máquinas gigantes, sino que son ya máquinas industriales más grandes, más grandes. ¿Ya? Pero por eso, Ya. el tamaño, fíjate en el torque, porque al final el tamaño de la caja, esa referencia que yo te dije que ustedes investigarán, es solamente para que tengan unas dimensiones de partida, de largo, ancho y alto. O sea, perdón, alto, ancho y alto, largo y ancho. Es de partida. ¿Por qué? Porque si yo acoto esto desde el principio, con la industria, con lo que existe, puedo generar una caja que realmente sea compacta. Porque ¿quién define que algo es compacto o no? El mercado, o la industria, o la aplicación, o el cliente, o el usuario, o la sociedad misma. Entonces yo tengo que estudiar esa sociedad para saber qué se considera como compacto para esta potencia. Y si tú quieres
efectivamente ver qué tamaño va a tener, fíjate en el torque, porque el torque es lo que más mueve las dimensiones de la caja. Eso, no sé si te quedó clara la respuesta. Sí, me quedó muchísimo más claro. Ya, perfecto. Lo otro que le quería preguntar es que yo también estoy como diseñando ese tipo de tren paralelo ¿Ya? que tiene dibujado ahí y me queda una duda porque dice que la potencia, o sea, la velocidad máxima es de 4000 RPM ¿Sí? y la potencia y la, ¿cómo se llama esto? La relación mecánica tiene que ser de 10. Sí. Entonces, la relación mecánica es la relación de velocidades, ¿cierto? La relación mecánica, de hecho alguien hizo esa pregunta en el foro y yo voy a mostrar la respuesta que hay en el foro para... Acá alguien me preguntó lo mismo que tú, sobre qué es la relación mecánica objetiva. Y yo le respondí, la relación mecánica es similar a la razón de engranes vista en clase, pero aplicada a toda la caja reductora o a todo un mecanismo, en vez de un solo par, tal que la relación mecánica es igual al máximo del valor absoluto de la relación de velocidades y el valor absoluto de la relación de torques. El más grande de estos dos es esa relación mecánica. Ya. O sea, entonces, eso no tiene nada que ver, por ejemplo, que yo tenga el, por ejemplo, la velocidad de entrada serían los 4000, por ejemplo, y si fuera una velocidad, o sea, si fuera una relación de engranes de 10, tendría que salir 40.000, No, porque lo que dice en la 40.000 tarea, RPM, ¿no? no, porque la tarea dice lo siguiente. Vamos a tareas, tarea 2. La velocidad de operación de hasta 4000 RPM. O sea, la máxima que pueda tener la caja en cualquier momento son 4000 RPM. O sea, nunca vas a tener una velocidad más grande de 4000 RPM para tu caja reductora. ¿Entiendes? Entonces, si esta caja es de 10 y alguien la opera a 4000 RPM, significa que la velocidad tendría que ser 400. Y si alguien la utiliza para subir de 4000 a 40.000, significa que esa persona puede romper la caja y tú le adviertes a esa persona que la velocidad máxima son 4000 RPM. ¿Me entiendes? Ya. O sea, pero por ejemplo, las entradas, los ejes de entrada pueden estar puestos a cualquiera de los Claro. engranajes, ¿cierto? Al piñón como al engrane, O sea, puede como entrar, para ver. claro, puede ser el eje de entrada o el eje de salida. ¿Ya? Ahora, tú puedes definirlo. ¿Ya? Tú puedes definir qué lado amplifica, qué lado reduce. ¿Ya? Porque esta caja al final es reversible. O sea, si tú la quieres diseñar como reversible, que la puedes usar para un lado o para el otro, da lo mismo. Lo que sí te está diciendo es que, por ejemplo, la persona puede operar la velocidad, o sea, la máxima velocidad que puede esperar de tu caja son 4000 RPM. ¿Qué significa eso? Que alguien la puede operar, por ejemplo, meterle aquí 100 RPM, 100 RPM y que aquí salgan 1000 RPM. Y eso va a estar bien. ¿Ya? Pero si alguien le mete aquí, por ejemplo, 4000 RPM y aquí le salen 40.000, significa que eso se va a romper. Ahora, si alguien le mete 4000 por acá, 4000 RPM, que por acá le salgan 400. ¿Cachai? Lo máximo que puede entrar a tu caja es 4000 RPM. Y lo máximo que puede salir. Ya, esa es la gracia. Como 4000 es lo Ya, máximo que puede tener tu caja reductora en cualquier punto. ya. Y un par de preguntas con respecto a lo del tren. Por ejemplo, los engranajes que están como solos, eh, es como que están justo en el medio, esos también tienen que ir apoyados estructuralmente con rodamientos y Sí, con sí, una parte estructural de la caja en sí, ¿cierto? sí. De hecho, vamos a mostrar el ejemplo. Vamos a guardar esto. Y te voy a mostrar de nuevo el ejemplo que les mostré el día martes de la caja reductora que tengo yo hecha de antes. Para mostrarte cómo se soluciona eso en ese caso. ¿Ya? Ay, debería arreglar esto de alguna. Espera un poquito mientras arreglo mis problemas de compatibilidad. O sea, ¿verdad? De buscar archivos, de dónde están guardados. Los tiene ahí mismo, pero no lo encuentro. Mientras a veces un poquito más mañoso de lo que uno quiere. Fíjate acá que justamente como dices tú, yo tengo tres ejes. O sea, no, tengo más que tres ejes, pero fíjate que aquí este eje como del medio tiene aquí un componente estructural. Bueno, vamos a cambiar el tipo de vista. Técnico.
este eje que está acá, fíjate que va al medio, tiene aquí una parte estructural en la caja reductora que permite su apoyo. Y yo tuve que diseñar mi estructura para que hiciera eso. Y obviamente tú vas a tener que también diseñar tu estructura para soportar los ejes que no queden sin apoyo. Aunque este eje quede como al medio, por decirlo así. No es ni el eje de entrada ni el eje de salida, sino que un eje como al medio. Y ese eje al medio tiene su propio lugar de apoyo de la estructura y tú tienes que diseñar cómo vas a solucionar eso. ¿Ya? Tú ves cómo lo solucionas. Ahora, fíjate que aquí yo tengo, no, aquí se me desconfiguró, pero en verdad el eje de entrada era este y el eje de salida era este, y se supone que un eje se pasaba acá, y después estos dos estaban conectados. Pero yo tuve problemas de configuración en mi exportación de archivos, por eso siempre me piden el tema de los rodamientos, y se desconectaron. Pero la verdad es que esos dos últimos se supone que iban conectados. Eso. Ya, súper, me quedó claro. Ya. Y lo último con eso, la relación de... Uno tiene que multiplicar nomás. Por Sí. ejemplo, si la relación es 2,5 y la otra es 2, es 5, ¿así? Sí, la relación de velocidades se multiplica. La que no se multiplica necesariamente es la de torque, y ahí voy a explicar rápidamente por qué, para que les quede a ustedes todos claro. Eso déjame sacarla. ¿Dónde está el botón de la? Que no puedo encontrar. ¿Dónde está el? Espera un poquito. Por mientras háganme más preguntas si quieren, porque así me aprovecho de responder todas, o que tengan que ver con esto mismo para... A ver, capaz. Ya. Ya. El tema de la velocidad, el MB total de la caja, si yo tengo aquí el caso de los engranes que son de un tren de este estilo, ¿ya? La relación total de la caja de velocidades, claro, va a ser MB1, que es este de acá, por MB2, y eso sí se cumple. Esto MB1 por MB2, eso está bien. ¿Ya? La total, la equivalente, va a ser igual. Pero ¿qué es lo que va a pasar? El MA, que es la relación de torque de la caja, de cuánto aumenta el torque o cuánto disminuye el torque, no va a ser igual a 1 partido en MB. ¿Por qué? Porque aquí, en estos pares, hay eficiencias involucradas. Eficiencia 1, eficiencia 2. Y las eficiencias, como yo comenté muchas veces, es ¿qué es lo que genera pérdida de energía? Es justamente el roce, ¿cierto? Y el roce, ¿qué es? Una fuerza de roce que evita el movimiento, dificulta el movimiento o se opone al movimiento. Y esa fuerza de roce lo que va a hacer es que el torque que yo vaya pasando de un elemento a otro va a ir disminuyendo. Entonces esto no se va a cumplir, sino que va a estar relacionado con la eficiencia. Entonces al final, para que esto se cumpla, yo lo que tengo que hacer aquí es esto dividido en 1 por MB, pero tengo que considerar la eficiencia. Eficiencia 1 por eficiencia 2. Entonces al final, la relación de torque va a ser más chica, o sea, yo no voy a poder transmitir todo el torque, porque va a tener una pérdida de energía vinculada. Entonces las pérdidas no me afectan la velocidad, sino que me afectan el torque. Esto lo conversamos antes, pero yo expliqué cómo se hacía todo esto, pero en cuento corto, en resumen, esto sí es válido. ¿Ya? Si yo quiero saber con la razón de velocidades, porque cinemáticamente la velocidad tiene que conservarse, o sea, este eje tiene que estar rotando, o sea, este eje, al final, cinemáticamente, la velocidad en el punto de paso, la velocidad tangencial, tiene que ser en este punto la misma para los dos engranes, independientemente si hay pérdida de eficiencia, porque cinemáticamente tiene que ser un mecanismo continuo, o sea, que el movimiento se transmite continuamente. Lo que cambia es la pérdida en torque, que eso es lo que genera la ineficiencia. Eso. Muchas gracias, profe. No hay de qué. ¿Más dudas? Profesor, Te escucho. hola. Yo le había mandado un mail acerca del sistema planetario. Sí, te lo respondí y te dije que Sí, cualquier duda extra lo viéramos ahora. Cuéntame. sí. O sea, el último punto no lo entendí tanto, Ya. pero también me surgió otra duda que quería, no sé, empezar a iterar en Inventor viendo si es que fallaba o no fallaba. Pero como Inventor siempre te tira como pares de engranajes,
Ah, No claro, ¿cómo entiendo poner más? cómo, Sí, ya, o sí, o hagámoslo. poner, no sé, pues hacer un engranaje, después Sí, hacer un constraint con entre engranajes, no sé. Sí, es complicado, pero me interesaría harto aprender a cómo hacerlo. ya, lo vamos a mostrar. Primero voy a responder tu duda y después vamos a ver el tema de hacer varios engranes en Inventor. Ya, vamos a dejar cargando el archivo para mostrarlo. Después vamos a tu duda al tiro para explicarte. Ya, la última pregunta que me hiciste fue: ¿cómo funciona el torque sobre los tres planetas o los planetas sobre el Sol? Ya, entonces voy a dibujar aquí el tema de la configuración de engrane planetario. Cuando yo tengo un engrane planetario, claro, dependiendo de cuál es la entrada y cuál es la salida y qué grado de libertad tú restringes, cambia la cosa. ¿Ya? Entonces, si este es el Sol, estos son los planetas y aquí afuera está la corona. La corona la voy a dejar como... Perfecto. Cada planeta está conectado a este brazo, que fue lo que tú me dibujaste aquí, que era la duda. Claro. Ah, ya, vamos a verlo, vamos a hacer las dos vistas. Ops, mi círculo no me equivoco. Déjame prender la luz porque estoy con la luz. Se me oscureció y no he prendido la luz. Entonces estaba dibujando así. Entonces, suponiendo que este círculo queda un poquito mejor, si yo tengo aquí el Sol y aquí tengo los planetas, mejor si es que voy a usar la herramienta para hacer círculo. Que si no, o por lo menos... ¿Dónde está la herramienta aquí? Señor programa, ayúdame, señor programa. Ahí está. Ah, está con negro. Ya. Entonces, si tengo aquí... O sea, justo donde no quiero. Ya, si tengo aquí mi Sol y los planetas los voy a dibujar yo. Los voy a dibujar... Ah, mejor. Así me asiste en el diseño. Entonces, si tengo tres planetas, suponte... el tema es el siguiente. Todos estos planetas están conectados en sus ejes. Estos planetas están conectados aquí en sus ejes al brazo. ¿Ya? Sí. El brazo es este elemento que está. Cuando tú entra el torque aquí en el Sol, suponiendo que el Sol es la entrada, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente. En cada contacto con los planetas voy a tener una fuerza que me da tangencial que va a ir hacia allá, que aquí va a ir hacia allá y va a ir hacia allá, que es en el punto de paso, ¿cierto? Y Sí, aquí, sí. como estos van a rotar, si este rota hacia allá, esta fuerza va a hacer que roten este hacia allá y este hacia allá, ¿cierto? La corona está estática, ¿ya? Por lo Sí. tanto, el contacto que tiene la fuerza tangencial aquí se opone al movimiento, por lo tanto, la fuerza tangencial es hacia allá, en este caso es hacia allá, en este caso es hacia allá, ¿ya? Por lo tanto, si yo veo cada piñón por separado, si me voy a cada piñón por separado, cada piñón, primero, se va a llevar un tercio de la carga, ya, cada piñón se va a llevar un tercio de la carga, y la fuerza que aplica el diente apunta en la misma dirección que la fuerza de reacción que hace la corona, ¿ya? Ya, esto es cada piñón. Ahora, ¿qué va a pasar con los brazos? Para que el sistema de brazos se mueva, al final si yo vuelvo a ver como del engranaje planetario, pero esta vez, en vez de ver los planetas, o sea, en vez de ver el planeta del Sol, me preocupo ya por los planetas y el brazo, ¿ya? Estos son los mismos planetas, el mismo dibujo,
Pero ahora voy a dibujar yo el brazo. El brazo puede ser como tú lo dibujes, da lo mismo cómo lo diseñes tú, ahí tú ves cómo diseña el brazo. ¿Ya? Pero este brazo rota todo como un puro cuerpo, ¿cierto? Porque la gracia es que si este brazo rota, al final este brazo rota todo como un puro cuerpo. Por lo tanto, si yo separo el brazo ahora, si yo separo el brazo, lo que es independiente que voy a tener que el brazo, como uno solo, tiene aquí un eje al medio, que fue como el eje que tú me dibujaste hacia acá, en tu Sí. dibujito. ¿Ya? Esto rota todo como un puro cuerpo. Pero ¿qué es lo que hace rotar este brazo? Lo que hace rotar a este brazo, la que está aquí, son las fuerzas De los planetas. de los planetas en el punto que se contacta. O sea, en este punto del medio, en este punto de aquí, es donde el planeta está unido al brazo, ¿cierto? Y en esos puntos hay una fuerza de reacción que tiene que ser igual a el equilibrio de estos dos elementos. Entonces, al final, no es que esté así como, sino que tiene que ser la dirección tangencial, por supuesto, porque la fuerza que va a hacer que se mueva el brazo es la fuerza tangencial que, se opone, que permite que esto esté en equilibrio, por decirlo así. Perdón, claro, por decirlo así. Esa es la fuerza que genera que se mueva esto. Entonces, al final, tú lo que tienes que hacer es calcular cuál es la fuerza equivalente que se transmite al brazo y que genera este torque en el brazo, porque al final lo que va a hacer que el brazo rote es la fuerza de reacción que pasa el piñón al brazo. ¿Ya? Y esto es un torque. Tiene que ver con la fuerza que esté aquí por el largo del brazo. Entonces tú tienes que responder. Ahora, si los tres piñones son iguales, significa que estas tres fuerzas son iguales. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calcular esto? Queda en función de la razón de velocidad. De la razón de velocidad. Porque si te fijas aquí la ecuación que está acá, vamos a ver, o la que te mostré yo en el. Sí, la de los. Claro, está en función de esta razón de velocidad, está en función de los números de dientes. Entonces tú lo que tienes que hacer aquí es ver el número de dientes de todos los productos, ver el ejemplito, y si sabes que la corona es 0, ahí tienes que la velocidad del brazo, cómo te va a quedar en relación al. Pero mi doble L siempre hace referencia a la corona o, Sí, o a la depende corona. hacia qué lado lo estoy viendo. La corona. Ya. ¿Ya? Ya. Entonces, eso es lo que pasa, porque en tu ejemplo, claro, lo que hace rotar al brazo son las fuerzas que se transmiten, son fuerzas, en verdad, no es que un torque se transmita aquí directamente, sino que son estas fuerzas que hacen rotar a los brazos. Ya. Que al final, esa es la fuerza que está vinculada con el N de brazo. No, más que N de brazo, el omega de brazo. Omega de brazo. No, N de brazo. Que algunos libros usan N para referirse a RPM y usan omega para referirse a radianes por segundo, pero da lo mismo. Omega de brazo. Ups. Omega de brazo. ¿Ya? Entonces al final esa ecuación que te sale ahí te dice que el E es igual al omega de la corona menos el omega del brazo dividido en el de entrada, que es el sol, dividido en el brazo. Entonces si este es 0, tú tienes que el del brazo está por lo que está ahí, prácticamente. Bueno, y esto también tiene que ver con la relación de dientes, que es lo que sale en esta ecuación, que tienes que tú ver cómo lo Sí, tienes. esa la entiendo. ¿Ah? Sí, esa la entiendo. Ya. Eso. Ya, entonces, Ya. claro, como yo te lo explicaba aquí, te decía, para el caso de nuestro ejemplo, el torque entraba por el engrane, si los planetas son todos iguales, cada uno se lleva un tercio de la carga, ¿ya? Eso es simétrico, por decirlo así. Tal que experimenta el mismo WT, y bueno, el tema del brazo es que la carga tangencial en el punto que suena el planeta es lo que genera el torque. ¿Ya? Ya. Sí, con el dibujo se ¿Se entendió. entendió más? Sí, es que eso no es Sí. lo que había que hacer. Y bueno, el otro que te recomiendo también ver de nuevo el video que vimos en clase, Sí, sí, pero lo he pensando. visto ahora. Ah, ya. Entonces ahora asocialo con las fuerzas. Pero claro, son fuerzas las que hacen mover al brazo. Entonces son fuerzas por distancia más que torque por sí mismo. O sea, el torque al final es F por L. O 3F por L. Sí. Eso. Ya. Ya. ¿Más dudas, chiquillos? O sea, el tema del Profe, inventor de hacer engrane. Ah, verdad, perdón. Ya. Suponte que este es mi Sol y este es mi Ya. planeta. ¿Ya? Entonces, una vez que yo ya tengo este par, este lo puede hacer tal como está. Hay varias formas de hacer esto. Si tú quieres usar el asistente de diseño, como lo hemos estado usando hasta ahora, lo que puede hacer en el asistente de diseño es que vuelves a crear otro par con los mismos datos, ¿ya?
solamente que esta vez, en vez de poner aquí el engrane 1, que sería el Sol, tú pones no modelo, y solamente generas ¿cómo se llama? El engrane, o sea, este de acá. Solamente generas este de acá. Entonces tú cuando hagas eso, Pero ahí tengo una duda, que ahí, por ejemplo, te sale ya falla de diseño, porque ya ingresaste cualquier número, sí, que aquí pero, equipo de cálculo de fuerza. pero en un sistema planetario es lo mismo que, o sea, todos mis planetas tienen que soportar lo mismo, Ya. como si estuviera haciendo un par de engranes. En el Como que no tema de entiendo la cálculo, lógica de hacer sí, un sistema ya, planetario si que exacto. la falla va a ocurrir igual si que hago un sistema planetario o no. O sea, la falla Como va a que, ocurrir igual. Eso no va a cambiar. El método de falla y el cálculo de falla también sigue siendo lo mismo. Lo que sucede es que con el engrane planetario tú puedes, en un espacio más pequeño, puedes alcanzar una reducción. No es que sea más resistente, sino que la configuración de engranes es más geométricamente eficiente. No en tema de resistencia. ¿Ya? ya. Y en temas de cálculo se utilizan las mismas fórmulas. Lo único que cambian es que hay un KI, ya, este KI, que se llama factor, que lo vamos a ver, lo estoy mostrando aquí en el libro, que se llama factor de engrane loco. Factor de engrane loco. Y esto te está diciendo si un engrane loco, el factor es 1,42 y si no es loco es 1. ¿Qué significa que sea loco? Bueno, al final, lo que significa que fuera loco significa que si yo tengo aquí un engrane y tengo uno Un chiquitito engranaje acá, entre medio claro. de... En el tema de los planetarios pasa. O sea, ¿por qué se usa este engrane loco, este término? Porque un engrane loco es más exigido porque tiene dos dientes en contacto. Y al tener dos dientes en contacto significa que los dientes están sometidos a un mayor ciclo de carga. Porque en vez de hacer un puro punto que se repite, sino que ahora son dos. Entonces, la frecuencia aumenta, la frecuencia de carga es mayor. En el caso de un planetario, los planetas están sometidos a dos contactos, el del Sol y el de la corona. Por lo tanto, su KI es de engrane loco. ¿Ya? Ya. Entonces, esa es la única diferencia que tienen los engranes planetarios en temas de cálculo de esfuerzo. ¿Ya? Las ecuaciones son exactamente las mismas, solamente que este KI ahora para engrane loco cambia. Y lo demás, todo igual, todo igual. Y la ventaja que tiene, nuevamente, tiene ventajas geométricas porque alcanzo reducciones mayores en un impacto más complejo, que también tengo 2 grados de libertad que puedo yo mover a gusto. Por ejemplo, si restringo un grado de libertad o el otro, puedo tener distintas relaciones de velocidad, como una caja de cambios, por eso se usan los engranes planetarios, cajas de cambio de los vehículos automáticos y ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces ahí están las ventajas. Y en temas de Inventor, bueno, tú lo que tienes que hacer justamente es que generas ya el modelo listo. También puede elegir, por ejemplo, si tiene aquí el engrane, puede elegirlo, pero lo elige por separado. Temas de cálculo del mismo, le agrega ese factor de engrane loco, aceptar, y Pero la razón de velocidad al final depende del Sol y de la corona, ¿no? Porque por exacto, fórmula... sí, de los dientes de engrane del Sol y de la corona. Mm. Perdón, aquí. Pero claro, al final lo que va haciendo aquí, en vez de insertar los dos engranes, va insertando uno. Pero ¿cuál era tu duda? No entendí esa última duda de si depende del Sol y la corona. ¿Por qué me preguntaste eso? Como para saber